Se está grabando. Ahora sí. Ya vamos a compartir pantalla nuevamente y la clase comienza principalmente con entender, en primera instancia, lo que tiene que ver con los modelos pedagógicos. Ya, históricamente, las escuelas se han ido transformando o se han ido perfeccionando. Por esta razón, quisiera mostrarle este cuadro que hace una evolución histórica y una evolución del rol del docente en cada tipo de escuela. Ya, en primera instancia, nosotros tenemos la escuela tradicional. Es la escuela antigua, ¿cierto? La escuela más fáctica. Algunos le llaman, ¿cierto? La escuela positivista, en el sentido que es un tipo de escuela que principalmente logra un conocimiento más reproductivo, ¿ya? Y cuando yo digo reproductivo, me estoy refiriendo a una escuela un poquito más castigadora, una escuela un poquito más sancionadora. Por esta razón, la escuela tradicional que surge en la antigua Grecia, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, después se va perfeccionando en el siglo XVII con Ignacio Loyola y Joan Cameron. Y esta escuela tradicional, ¿qué establece? Que el rol del docente, principalmente, es poseer el conocimiento. Y la clase anterior, nosotros hablamos del poder, y hablamos de Foucault. ¿El poder se tiene o el poder debe ejercerse? Según la clase que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Se El, ejerce, parece. Muy No me bien, acuerdo. el poder se ejerce y se ejerce cuando yo me empodero, ¿cierto? Y transmito una educación más democrática. No esa educación tan vertical. En este caso, la escuela tradicional viene a explicar esta educación más vertical. El docente posee el conocimiento, es el amo y señor de la clase, pero más que amo y señor de la clase, es el amo y señor de la verdad. ¿Ya? Y ustedes saben que la verdad absoluta a veces no existe. Por eso es importante entender que la educación tradicional o la escuela tradicional apunta principalmente al castigo, a humillar cuando es necesario y reproduce la cultura del pensamiento dominante. Si lo lleváramos al pensamiento de Freire, aquí estamos completamente en presencia de una educación bancaria, un simple depósito de conocimiento. ¿Ya? El comportamiento del maestro se percibe como una consecuencia de lo paterno, o sea, es una educación paternalista, una educación vertical. Y el método que utilizan principalmente es poner. Si yo lo llevara a la práctica y lo llevara a algo concreto, mis estudiantes están callados, están sentados, ¿cierto? Y me escuchan. Y después le llevo un dictado, una prueba y lo reproducen. Estas son las características esenciales de lo que se conoce como escuela tradicional. El rol del docente es dominar la situación y manejar todo el conocimiento, pero lo posee. Y ahí hablamos, ¿cierto?, de este concepto que hemos trabajado en las clases anteriores, que apunta a una educación más bancaria, como lo dice el señor Paulo Freire. Un pedagogo que pasó la historia, ¿cierto?, tomando el concepto de libertario que vamos a estudiar a continuación. Dudas, consultas con respecto a lo tradicional. Esto lo trabajaron ya en algún ramo, ¿cierto? En currículum, sociedad, cultura, educación, los modelos pedagógicos. Ya. Como que esto lo vimos más en psicología que en currículum. Ah, ya. Perfecto. Entonces, lo importante de esto es que lo triangulemos. Lo llevemos al currículum, lo llevemos a la psicología y lo más importante, a la práctica, que es este ramo. Vamos al segundo. El segundo, aquí hay un chat, ¿cierto? Dice, sí, la Paula lo vio, sí, sociedad, cultura y educación, dice Ruth, perfecto. Esa es la escuela tradicional. La escuela conductista se funda con Watson. Y el conductismo, ¿cierto?, inicia su estudio con la observación de la conducta humana. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo yo me aproximo a la realidad? En este concepto que yo denomino aproximación a la realidad, yo en la clase anterior cité a un argentino, no recuerdo bien la nacionalidad, de Ander Eck, que dice, hay una palabra que se llama intersubjetividad y tiene que ver mucho la relación del sujeto con el objeto y cómo yo me aproximo a la realidad, cómo yo entiendo el contexto. ¿Qué es lo que es el contexto en una situación pedagógica o en historia?
¿Alguien lo sabe? Contexto. ¿A qué se refiere esa palabra? La sesión anterior ¿A me qué la... está relacionado? Sí, ¿qué es lo que es el contexto? Simplemente eso. Es como la realidad que Es la- tiene cada el- persona, es como diferente. muy bien, La situación, en la situación, en la realidad, pero en historia se toma como el tiempo y el espacio donde ocurren los hechos. ¿Ya? Entonces usted tiene toda la razón. Yo a través del contexto entiendo la realidad educativa de mi estudiante. Y ustedes saben que como profesores, puede que le toque una práctica en un contexto rural, puede que le toque una práctica en un contexto particular subvencionado, o puede que le toque su práctica en el alemán. Cada contexto es distinto, porque en Chile, lástima, influye mucho lo que se conoce como capital cultural. Y la herramienta que tiene cada colegio, ¿cierto?, para trabajar los contenidos. Por eso yo les decía, hay colegios que tienen toda la infraestructura, toda la tecnología, los estudiantes todos tienen computador, pero hay colegios donde los niños no tienen computador y no tienen las facilidades que tiene otro niño. En Santiago hay colegios que yo vi un reportaje que los estudiantes principalmente iban a tomar desayuno al colegio. Venían de una familia súper descontinua, ¿cierto? Desarmada. Ustedes vieron El Reemplazante, que es una serie que nos muestra claramente la realidad de algunos colegios en Santiago. Y en mismo Santiago hay un colegio que tiene una matrícula o una subvención, perdón, que nada, una matrícula y un pago mensual de 2 millones de pesos. Y el currículum es el mismo. Esas son las diferencias entre educación pública y educación privada en Chile. El currículum es el mismo, ya el libro es el mismo, pero ¿qué paga la persona? ¿Con quién se relaciona mi hijo? ¿En qué círculo económico se desempeña? Por eso aparecen estos colegios privados, ¿cierto? Las personas pueden elegir si tienen el dinero para pagarlo. Pero yo considero que la educación tiene que ser un derecho social más que un privilegio. Por eso la escuela conductista, volviendo al tema, después de que me fui un tema político, ¿cierto? Que es necesario, hablamos de la conducta humana. Aquí tomemos a Skinner, que habla, ¿cierto?, de los reforzamientos. Y el rol del docente acá es un poco mejor que en la tradicional. Aquí el rol docente es acompañar, facilitar, teniendo en cuenta que el educando tiene sus tiempos. Por eso yo le agregué, ¿cierto?, ese cuadro de la inteligencia múltiple, porque hay que entender un concepto que se llama ritmo de aprendizaje. ¿Cómo aprende mi estudiante? De acuerdo a su individualidad. Pero también tenemos que estandarizar las cosas. No somos genios para enseñar 50, 30, 10 inteligencias distintas. Estoy exagerando. Pero sí mi clase perfectamente puede tener momentos que apunten a lo visual, momentos que apunten a lo auditivo y un momento que apunte obviamente a lo cognitivo, que tiene que ser. Por eso en la educación conductista es un acompañamiento, estimular el autoaprendizaje y el interés por el área. El conocimiento se transmite a través de estrategias cognitivas, lógicas, resúmenes, analogías o mapas. Ese es el tema conductista. Y esto me lleva después a la escuela constructivista. Y aquí tomamos nuevamente cierto Piaget, que ustedes lo trabajaron, que es conductista, etapa operacional, preoperacional, que ustedes lo vieron en psicología, yo creo, pero aquí se destaca al señor Vygotsky, porque Vygotsky habla del concepto de constructivismo alternativo. El docente guía el proceso de la construcción del conocimiento. ¿Ya? El docente, a la vez, construye conocimiento, aprende los procesos, genera y se cuestiona. Y aquí hablamos de aprendizaje colectivo. Construyo el aprendizaje vinculándome, relacionándome y entendiendo que el conocimiento también apunta, obviamente, a la aproximación de la realidad concreta. Yo aproximo a mi estudiante a su conocimiento, entiendo su contexto. Por eso aquí el docente, más que un depositador bancario, pasa a ser un guía, un facilitador. ¿Ya? Esto es importante que lo tengamos claro. Para llegar, ¿cierto?, a entender la escuela nueva o la escuela activa. Aquí tenemos a Pestalozzi, a Froebel, ¿ya? Y hablamos también del concepto de darwinismo. Ustedes saben que Charles Darwin creó la teoría de la evolución de la especie. ¿Y qué dice la teoría de la evolución de la especie en ciencias? ¿En qué consiste el darwinismo? Si alguien me lo puede decir. En la sobrevivencia del más apto.
Exactamente, ¿cierto? La teoría de la selección natural. El más fuerte sobrevive. Pero ¿qué pasa? Que eso se ve con los animales. El león se come a la cebra para sobrevivir. Pero si lo llevamos al tema social, hablamos de darwinismo social. O sea, el más apto está destinado a dirigir. Y también generamos una segregación. Por eso Hitler, que yo lo mencioné en la clase anterior, toma este darwinismo social. O sea, el white power, la raza aria, el más capacitado domina. Pero cuando lo llevamos, ¿cierto?, a De Crowley, el máximo exponente y acuñador del concepto, también aparece María Montessori aquí. ¿Ustedes conocen el concepto Montessori? ¿La educación Montessori? ¿La han escuchado? Sí, un poco. Ya, la vamos a trabajar porque es súper interesante. No en esta clase, pero vamos a trabajar estilos de enseñanza nuevos que están apareciendo. Y Montessori es súper interesante trabajarlo. Hay un modelo, el método Montessori, que aparece gracias a este personaje. Aquí el docente ya se pone más seco. El docente establece una renovación práctica. Y es lo que trabajaron ustedes anteriormente en didáctica, en currículum, ¿cierto? La importancia que tiene la renovación pedagógica. Ya no hablamos de lo convencional. Aquí el docente orienta el proceso de aprendizaje y lo hace activo. O sea, aprender a aprender, aprender a hacer, etcétera. Esa es la escuela activa o la nueva activación del conocimiento. Por eso es interesante. La escuela histórico-cultural aparece Vygotsky, Luria, Leontiev y aquí el maestro es un mediador. Y es lo que queremos lograr nosotros, ¿cierto?, en nuestra práctica profesional. Más que ser un dictador del conocimiento, ser un mediador del conocimiento. Otros dicen, somos guía, somos facilitadores. Y esa es la esencia de la educación del siglo XXI. Porque ustedes tienen una formación distinta a la que tenían los profesores más antiguos. Y cuando ustedes van a la práctica se van a encontrar con esto. Oye, el cabro nuevo maneja la internet, pero es una bala. Maneja las TICs, la inteligencia múltiple y DUA. Profesores de 60 años, 50, no tuvieron ese aprendizaje. Entonces les cuesta mucho a veces entender el concepto de inteligencia múltiple porque siguen con la educación tradicional. Esa educación que se basa en tomar un power a veces y ser reproductor. Y leerlo, y leerlo, y leerlo. Esa educación está obsoleta. Y el camino de nosotros es llegar al objetivo más importante. Y es lo que plantea el señor Freire, ¿cierto? Que tiene que ver con este concepto de escuela libertaria. Y la escuela libertaria se enfoca netamente en Paulo Freire como representante. Por eso Freire tiene obras clásicas y se las recomiendo. Por ejemplo, Pedagogía del oprimido. Por ejemplo, Pedagogía de la esperanza. Por ejemplo, Pedagogía de la autonomía. ¿Ya? Estos escritores, ¿cierto? Ferrer, Guardia, Mella, León, y también aparece Tolstoy, que es anarquista. No estamos diciendo que la escuela libertaria es anarquista, sin patrón ni amo. Lo que estamos diciendo es que esta escuela nos tiene que entregar una libertad de conocimiento, que el estudiante se sienta más libre de expresar lo que siente y dejar este proceso castigador, humillador, que puede generar una marca para siempre. Yo tengo un amigo que me contaba que en una época de su vida tuvo que disertar. Estamos hablando que él tenía 15 años. Y fue con su papelógrafo, porque antes uno ponía papelógrafo, ya se me cayó el carnet, y entregó su disertación. Él termina y el profe le dice, evaluación, paupérrima su disertación. Paupérrima. Y él no sabía qué significaba paupérrimo. Se fue cachudo para la casa, llegó, pescó el diccionario, paupérrimo. ¿Saben qué? Lo marcó de por vida. Aprendió la palabra, pero después tenía miedo de presentarse al público. Entonces, súper importante lo que le digamos a nuestros estudiantes. Y más importante aún es entender que nuestro rol docente tiene un papel de educar, dialogar en situaciones concretas. Y aquí tenemos que darle, ¿cierto?, el pase a los chiquillos. Obviamente que la situación de básica es muy complejo. ¿Por qué?
Porque los estudiantes, ¿cierto?, necesitan adoctrinamiento a veces, disciplina, pero que esa disciplina no castigue ni humille, sino que haga un refuerzo positivo. Por eso Freire quiebra, ¿cierto?, la historia, quiebra los patrones educativos cuando escribe estos libros que se llaman Pedagogía del oprimido, como dije, Pedagogía de la autonomía. ¿Y qué habla él? La escuela libertaria. Freire estuvo en Chile, fue perseguido en Brasil porque él se dedicó en alfabetizar, ¿cierto?, a los sectores más pobres de la favela. Y eso es un problema para la clase dominante. Por eso me gustaría citar ahora a un rapero que se llama Portavoz, que tiene un tema súper bueno, que se llama Ellos te quieren. Ellos te quieren ignorante, ellos te quieren sumiso, ellos te quieren acallado, ellos te quieren reproductor. Por eso es importante que la filosofía y la apertura al conocimiento se instaure como una forma de vida. Y eso se ve ahora, que la gente en el estallido social, hablo por mi papá, por mi abuelo, está leyendo la Constitución. Uno dice, oye, algo dejó, la gente está leyendo, genial, léansela, para que cuando hablemos lleguemos a dos palabras que dicen los griegos. ¿Ustedes saben la diferencia entre episteme y doxa? En griego, ¿lo han escuchado por ahí? ¿Qué es lo que es la episteme? ¿Qué es lo que es la doxa? Aquí está, vamos a ver el chat, ¿a quién lo sabe? No, me dice Ruth. Ya, se lo explico. La doxa es la opinión vulgar. Y ustedes saben que en la vida estamos llenos de opinólogos. Todos podemos opinar. Opinamos por la tele, por las redes sociales, pero lo más importante es la episteme, o sea, la argumentación. Por eso, cuando ustedes se enfrenten a su práctica, quizá el otro año, manejen este tipo de conocimiento, para que cuando hablen, ¿cierto?, en la mesa o en cualquier lado, estén hablando con un profesional que conoce que hay escuela tradicional, escuela conductista, escuela constructiva, escuela activa, escuela histórica y escuela libertaria. Como le digo a mis estudiantes, no hay que ser un genio en todo, pero el lenguaje transforma realidades. Y si yo manejo estos conceptos y sé cómo se entienden, marca una conversación, marca una forma de ver la vida y lo más importante, entender que no somos dictadores del conocimiento, no somos los todo, que no tenemos errores, no somos los super yo, no. Visión democrática, mirar el entorno y como dije anteriormente, el rol docente y el rol del educador se sustentan en el diálogo. Para que sus clases no sean fome, no sean repetitivas y no se amarguen a los 10 años, ¿cierto?, de ejercer esta labor haciendo siempre lo mismo. Que es muy fácil caer en eso. Hacer lo mismo por años y creer que la fórmula es perfecta. No. No hay receta mágica para decir que mi clase es la más buena de todo el mundo. No. Lo importante aquí es entender lo que les dije. Activación del conocimiento y por eso es importante, chiquillos, que secuenciemos el inicio de mi clase, el desarrollo de mi clase y al final cómo la cierro. Eso es importante. Como les dije, porque ustedes van a estar en presencia de 40 estudiantes chicos y a veces toda la mañana juntos. Y se van a cansar. Por eso hay que tener estrategias distintas para hacer esto más ameno, más entretenido y más didáctico. ¿Ya? Eso en general, y esta clase va a quedar grabada para que ustedes puedan revisarla, ¿cierto? Porque en el próximo taller vamos a trabajar este tema, el tema de la escuela activa, el tema de la escuela constructiva y a través de la escuela libertaria. Entonces es muy importante que los modelos pedagógicos se manejen, se entiendan, pero no entendamos esto como algo tan fáctico. Sacarle el rollo, como dice vulgarmente, entender la escuela tradicional y sus características, entender la escuela conductista, la constructiva, la activa, la histórico-cultural y la libertaria. Por eso Habermas dice que teoría y práctica son elementos importantes en la construcción del conocimiento. Obvio, porque a través de la teoría y yo materializo mi práctica.
Y la didáctica viene a entregar, ¿cierto?, cómo se enseña. Cómo entrego, ¿cierto?, geografía a un nivel 1, que yo quiero especificar porque yo puse NB1, NB2 y NB3, y está compuesto hasta sexto básico. Primero, segundo y tercero básico es lo que tenemos que trabajar. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta el momento que le aparezca sobre esto? ¿O les quedó claro? Porque ahora quiero pasar a explicar principalmente el trabajo y ahí me preguntan todas las dudas que han percibido, todo lo que no entiendan. Por el chat, que alguien se manifieste mientras. Entonces creo que quedó claro, genial. ¿Ya? Entonces esto es importante para ir cerrando este tema. Me estoy escuchando bien, ¿cierto? Voy a preguntarlo una vez porque en la clase anterior lo pregunté como 10 veces y a veces soy latero. Sí se escucha, profe. Genial. Entonces, ¿se entendió lo que es la escuela tradicional, la conductista, la constructivista? Sí. Sí, se Perfecto. entendió. Genial, chiquillo. Entonces esto les va a quedar a ustedes, ¿cierto? En ADECA, lo pueden revisar. Lo importante, sí, y lo más importante que yo quise transmitir es para que lleguemos al trabajo que yo quiero que me entregue la próxima semana. Y eso vamos a explicar a continuación. Entonces, cierro con esto. Lo importante aquí es entender el contexto. Y el contexto es el tiempo y el espacio donde ocurren los hechos. ¿Por qué? Porque en Chile los contextos educativos no son todos homogéneos, son todos distintos. No tenemos una escuela unificada, tenemos una escuela diversa, pública, rural, particular subvencionada, particular pagada. Y a usted le puede tocar desempeñarse en cualquiera de los tres ámbitos. Y en los tres ámbitos tenemos que educar de la misma manera, que la condición social no margine la forma de enseñar. El tema está que se margina sola, porque hay colegios privados que usted va al laboratorio, tienen todas las comodidades. Y van a un colegio de campo, que todavía hay una escuelita unifuncional, ¿cierto? Que debe ser precioso esa pega, donde tienen un estudiante, tres, cuatro, y a veces tienen que enseñarle a los tres niveles juntos. Entonces, ese es el desafío, hacer esto con amor, con cariño, porque la pedagogía, ¿cierto?, es un rol transformador. Y ustedes son jóvenes, están llenos de ganas, creo yo, eligieron esto porque aman enseñar, les gustan los niños, ¿cierto? Les gusta educar y entregar un legado, ¿cierto?, para el futuro. Eso es la primera parte, ¿ya? Ahora les quiero mostrar algo que es súper interesante además, que hace referencia principalmente a, a una plataforma que yo quiero que utilicen o que les sirva más que nada, es un consejo. Miren, ustedes en alguna ocasión han entrado a lo que se conoce como presentaciones curriculares del Mineduc o nunca. Cuando No. busco información solamente. Ya, perfecto. Muy gracias por su honestidad. Lo importante aquí, que yo les decía que a veces no vamos a perder tiempo nosotros en copiar y pegar, porque esto es práctica. Entonces, si ustedes van el otro año a la clase, aquí tienen todo. Usted, por ejemplo, aquí selecciona segundo básico, después se va a historia y pone la unidad 1, por ejemplo. Y le aparece para la unidad 1 4 recursos pedagógicos que podría utilizar en su clase. Y quiero abrir, ¿cierto?, este. Y se puede descargar, ¿cierto? Ustedes lo pueden revisar. ¿Y por qué lo quiero mostrar? Porque quiero hacer un alcance con la inteligencia múltiple. ¿No ven? El PowerPoint que yo utilice tiene que estar muy acorde al nivel. Este PowerPoint, ¿cierto?, trabaja en los paisajes de la zona sur de Chile. Entonces, es un PowerPoint súper concreto, que muestra principalmente imágenes. Entonces, cuando usted lo presente o se lo muestre a su estudiante, le habla, la zona sur de Chile incluye la provincia de Arauco, le muestra Imperial, pero no hay letra, obvio, porque estamos entregando un aprendizaje visual. Entonces, con una imagen, yo perfectamente puedo expandirme y explicar la clase y mostrarle un videíto para que el niño, ¿cierto?, se aproxime al conocimiento. ¿Ya? Muestra la Rupaménica, región de los lagos, donde el estudiante puede mirar, puede comparar, ¿cierto? Puede llevarlo a su vida cotidiana.
Frutillar, que es precioso, ya, Chiloé, los palafitos. Ahí podemos trabajar el lenguaje también, el tema de los cuentos, ¿cierto? De los mitos. Y a los niños les gusta mucho eso. Y eso es todo el Power, ¿no ven? Es un Power cortito que apenas tiene 4 o 5. Pero perfectamente esta puede ser mi clase. Depende de mi estilo de profesor. Por eso ahora ustedes tienen que descubrir cuál es su estilo. Y ustedes, por ejemplo, profesores de general básica, tienen un montón de herramientas. En el colegio siempre pasa, los profesores de general básica se destacan porque son buenos para tocar guitarra, son buenos para cantar. Entonces, en historia no pasa mucho en eso, pero siempre en básica, cuando se da el acto, por ejemplo, ahí tiene que ir el profe, ya el talento del profe básica. Tiene que cantar, tiene que estar con los niños, disfrazarse, porque en realidad trabajan con niveles pequeños y tienen que ser más lúdicos. Entonces, eso creo que es una herramienta necesaria para esta educación del siglo XXI. ¿No ven? Ustedes se meten a esa página, entonces cuando vayan a su práctica, a veces estén, no sé, acomplejados por preparar material, aquí en presentaciones currículum nacional está todo. Usted solamente elige el nivel, ¿ya? Vamos a ver ahora una de cuarto básico un poquito, para ver si se compleja, es más compleja o no la presentación. Lo que pasa ahora, chicos, es que los niveles de básica están más complejos en contenido. Por ejemplo, en tercero básico ya están trabajando Grecia y Roma. Y saber Grecia y Roma no es fácil. Entonces hay que leer harto. ¿No ven? Esta es una presentación para tercero básico y hace referencia principalmente a las culturas precolombinas. Precolombina quiere decir antes de Colón, precolombino. Y también entrega esta presentación, ¿cierto? Es más completa porque es un nivel mayor. Entonces, ¿por qué quiero mostrarlo? Porque a medida que ustedes van subiendo de nivel, la presentación tiene que ir teniendo más contenido, ¿ya? Les muestra la localización geográfica, azteca, maya, inca, en colores. Aquí el niño puede dibujar, puede pintar, papel diamante, muy interesante utilizarlo, como estamos trabajando en la geografía, paisaje, ¿ya? Ciudades, construcciones, Machu Picchu, ¿cierto? Precioso. Terrazas de cultivo. Entonces el niño le dicen a ustedes, por ejemplo, los incas cultivaban en terraza, que son estas escaleras que están aquí, que sirven para aprovechar el agua, están en pendiente y generan un microclima. Entonces, si yo sé el contenido, el estudiante lo mira, lo entiendo ahora, profe. Imagínense esto con puras letras. ¿Qué pasaría con el estudiante de tercero básico, segundo básico? Se aburriría un poco, ¿no? Si el profe se pone a leer todo el power, bueno, el trabajo agrícola, la relación y ninguna imagen. Sí, se aburre. Se Hasta aburre. uno se aburre. Hasta uno se aburre, pues no es significativo. En cambio, si yo le muestro esto nomás, miren chiquillos, vamos a estudiar a trabajo agrícola. Es la cultura inca, maya, azteca. Los incas cultivan en pendiente, utilizan las terrazas de cultivo. ¿Para qué, profe? Miren, imagínenselo. La terraza de cultivo aprovecha el espacio, pero tiene otra lógica. Se generan microclimas. A medida un tipo de planta puede ser aquí, otro, etc. Y aprovecho el agua. Yo me pongo una manguera aquí arriba, le decía a los chiquillos, y riego. El agua no se estanca, el agua se desliza. Y eso es significativo, ¿no ven? Acá están las chinampas, que son las formas de cultivo que utilizaban los aztecas, que eran balsas flotantes, entonces como cultivo hidropónico. Yo le digo, chiquillo, si usted tiene una lechuguita y la ponen en agua, se hidrata, es lo mismo. ¿Qué hacían los aztecas? Ponían estas balsas flotantes en el lago. Inteligente. No están regando cada rato. Cultivo hidropónico. Entonces el niño aprende mirando. Esa es la inteligencia múltiple que quiero fortalecer. Ya la imagen, artesanía, religión, sacrificio humano. Aquí tienen que hablar del tema. ¿Ya? Estamos hablando de tercero básico, escritura. Y estas palabras por lo general los complican a los niños. Pero si lo vamos explicando con tranquilito, y una clase para esto está bien. Es poca diapo, pero puedo hablar, pueden dibujar aquí, pueden pintar, se demoran un ratito. Aquí puede ser el inicio de la clase. Ubiquen, chiquillos, localicen. Ya, profe, aquí trajeron sus materiales, sí. Papel diamante y el atlas. Ya, calquemos. Pintemos, como les quede. Pero se van a ubicar.
y se van a ubicar construyendo y mirando más que leer un Power. ¿Ya? Después le muestran paisaje, le pueden mostrar un corto, pero con esto perfectamente tengo la clase. Nada más. Ser concreto. ¿Ya? Eso es importante entonces si ustedes quieren sacar material, chiquillos, currículum nacional, y se llama, ponen en Google, presentaciones currículum nacional. Entonces el aprendizaje remoto igual está dejando harta materia en las nubes, entonces es importante manejarla. También vamos a trabajar después el tema de las bases curriculares, pero las vamos a trabajar con los ejes. Vamos a trabajar el eje historia, qué significa, cómo se trabaja, el eje geografía y el eje formación ciudadana, que son los tres ejes que dominan, ¿cierto?, el currículum de historia. Ubicación temporal y espacial, conocer la historia, eso es clave. La falencia de Chile, y es difícil, ¿eh? Y saben que los niveles de sexto básico viene geografía ya más específica. Entonces hay que aprender geografía. Leerse un manual, principalmente aquí, chicos, conceptos. Erosión, inundación, anegamiento, sotavento, tectónica de placa. Entonces, ustedes tienen que aprender de todas las materias. Por eso es importante que se lean esos temas, ya para que ahí se manejen mejor, creo yo. ¿Ya? Y la formación ciudadana, que en estos niveles apunta principalmente al rol ciudadano. Sufragio, democracia, república, contaminación. Y los niveles de básica principalmente apuntan a que el niño reconozca la importancia de la democracia y la relación con su entorno. Por ejemplo, si le quiero enseñar el sufragio, yo simulo una votación. Voy con una cajita, hago una urna, ¿cierto? Lo hago salir, le hago un carnet ficticio y que el niño vote. Eso quiero yo. Eso es significativo. ¿Ya? Y la próxima clase les voy a enseñar también a utilizar esto, que es una plataforma que se llama Lirmi. ¿Por qué? Porque creo necesario que lo hagamos, porque si en la práctica se van a un colegio, puede que el colegio lo haga trabajar con esta plataforma, que la están comprando ahora porque tiene todo listo. ¿Ya? Les voy a mostrar rápidamente qué consiste, después vemos las consultas del trabajo y terminamos nuestra clase. ¿Ya? La plataforma Lirmi es una plataforma que están comprando los colegios. Otros colegios utilizan, ¿cómo se llama esta? Classroom, que Classroom es una plataforma distinta, que es gratuita, ¿ya? Que es de Google, si no me equivoco, pero esta es privada, se paga. Y cuando usted llega a un colegio, y el otro año, si tenemos aprendizaje remoto, quizás tengan que hacer clases por acá, o planificar por este medio. ¿Y qué me pasó a mí? Que cuando en la U no nos enseñaban esto, uno llega todo perdido. Y lo importante es que ustedes lo conozcan. Yo se los voy a mostrar en general nomás. Esta plataforma, que se llama Lirmi, es una plataforma de planificación, de asistencia, de todo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una prueba. Ya no estoy buscando las preguntas en internet ni copiando. Yo me voy directamente a crear evaluación. ¿Ya? Y ahora les voy a pedir un segundito de su tiempo, porque tengo, como trabajo en dos lados, y hoy día tenemos la prueba final de los chiquillos, les voy a pedir que me den un segundito, porque justo lo voy a utilizar para la clase. Tengo que activar las pruebas que ellos van a dar. Entonces yo me voy a evaluaciones, ¿cierto? Aquí están las pruebas que yo hice del IRMI, las acciones, y yo le pongo aquí, miren, activar evaluación, aplicar evaluación digital. Ya la voy a iniciar esta prueba el 25 y la prueba empieza, son las 10:16, a las 10:16. Déjenme buscarlo para que ustedes vean cómo se activa. Vamos a poner 16 mejor ahí, a las 10:16. ¿Ya? Activo la evaluación. Y la evaluación yo nosotros quedamos de ponerla. Pero me equivoqué, ¿no ven? Detener, la vamos a detener. Entonces, aplicar evaluación. Deben un segundito. Define qué día, a qué hora termina la evaluación. A las 12 del día. A las 10 de la noche, perdón. Entonces la evaluación la vamos a dejar nosotros en la plataforma aproximadamente 12 horas para que el estudiante durante el día la desarrolle
y pueda ya realizarla de manera tranquila. Entonces la voy a activar evaluación, y ahí la evaluación tiene 11 horas, 11 horas en la plataforma. ¿Ya? Así voy activándolas todas, y así el estudiante, ¿cierto?, va desarrollando este tema. ¿Dudas, consultas sobre el tema, chicos? Ya, eso es lo que quería mostrar como ejemplo nomás. Pero, por ejemplo, si en esta plataforma ustedes tuvieran que hacer una prueba, ustedes se van a crear evaluación escrita, pescan parcial y pescan, ¿cierto?, historia, y es facilito, miren, y el curso. Yo seleccioné mi evaluación, crear. Y aquí me aparecen a mí, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase porque ahora ya estamos contra el tiempo. Ya, eso quería mostrárselo nomás para que vean que vamos a utilizar una plataforma virtual que nos va a permitir a nosotros, ¿cierto?, desarrollar de mejor manera todo lo que tiene que ver con nuestro aprendizaje. Ya. Ahora, antes de irnos, me gustaría saber si tienen alguna duda con el trabajo que se entrega la próxima semana. ¿Ya? Sí, Este yo es el tengo una trabajo. duda. Dígame. En las planificaciones en sí, el inicio tiene como mínimo y máximo unos minutos. Por ejemplo, No, la típica que son 10, 15 minutos de inicio. claro, ¿Puede no. un inicio durar, por ejemplo, 30 minutos para hacer preguntas abiertas y esas cosas? Sí, O, perfectamente puede durar, usted le da el tiempo. Siempre tienden a uniformar que digan, no, es que dura 15, pero quizás su inicio sea más largo porque usted quiere retroalimentar todo lo que pasó en la clase anterior y dejar a los niños claro. listos para la clase de ahora, ¿cierto? Ujú, Usted le da el tiempo que usted crea necesario. La hora es 1 hora y media. Si usted quiere poner 30 minutos porque el desarrollo es una actividad pequeña y 30 minutos de cierre, lo puede hacer. Usted ah, ya. decide porque usted es la dueña de su clase. Usted está en su sala y usted sabe qué tiempo maneja. Tiene toda la libertad de hacerlo. Lo importante Ya, aquí es que quede bien fundamentado nomás. claro. Sí. Y la otra consulta es que, por ejemplo, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, en cada punto tiene que haber un instrumento de evaluación. O el No, instrumento de evaluación solamente puede estar en el desarrollo. puede estar en el desarrollo. Resulta que le ponemos instrumento de evaluación porque la evaluación es constante. Por ejemplo, si usted toma el inicio, puede hacer, por ejemplo, un feedback con los chiquillos, activando conocimientos previos. Usted está Ujú, evaluando ahí. ¿Ya? ya. Es que todos tenemos, y muy buena su pregunta, a entender que el instrumento de evaluación es la guía solamente. ¿Ya? Claro, porque por ejemplo, a veces uno comienza la clase con el inicio, ya no sé, preguntas abiertas y la instrumento de Eh, evaluación podría ser la participación en clase. Exactamente. Ah, ya. Entonces Siempre la vamos bien. evaluación sí, porque si no tendríamos que hacer 3 instrumentos para una clase de 1 hora y media, ¿cierto? Claro. Muy buena pregunta, porque quedó clarito. ¿No ven? Entonces, miren, antes de irme, para que como el trabajo se entrega la próxima semana, vamos a sintetizar el trabajo. En esta parte, que dice una reflexión sobre el DUA, es importante que sustenten su posición, eso sí. ¿Ya? Si pueden citar, háganlo. Para que el fundamento tenga argumentación más que opinión. Entonces, por eso yo les puse una cita de referencia de Rossi Meyer que habla sobre las barreras del aprendizaje y habla que los estudiantes, ¿cierto?, tienen que interactuar con métodos más inflexibles, o flexibles, perdón, lo que es DUA, ¿cierto?, Diseño Universal de Aprendizaje. Entonces, 5 fundamentos claros y ojalá un sustento teórico con una cita, si es posible, sería mucho mejor. ¿Dudas, consultas con el punto 1? ¿O eso está claro? ¿Está claro? Veo en el chat, muy bien. Aquí hay un cambio. Ya, si lo hicieron en la inteligencia múltiple, ya cuando yo pongo acá cierto recurso pedagógico, en esta parte solamente menciónenlo. Ya, no lo anexen. Ya, porque en esta parte yo elijo la inteligencia, el recurso pedagógico se menciona nomás. El instrumento también y el indicador también. Aquí no los construyen, solamente los mencionan. ¿Por qué? Porque acá lo van a construir, en la clase a clase. ¿Ya? Ahí tengo un chat. ¿Qué pasa si se cita de internet como tenemos acceso a la biblioteca? Perfecto. Usted cita donde quiera. Si quiere sacar un artículo de Cielo, si quiere citar de una manera distinta, lo puede hacer. Si quiere citar música, Ana Tijoux, si quiere
Con lo que usted crea necesario, yo lo considero como cita. ¿Ya? Eso con respecto a la planificación. Recordar siempre, sí, chicos, la importancia que tiene esta secuenciación, como decía su compañera. Que sea significativo, que sea interesante, y como es geografía, que tenga didáctica. Por eso elegí geografía como eje, porque en geografía podemos utilizar mapas, dibujar, maquetear un poco, diseñar no sé, en tercero básico con PowerPoint, que el estudiante tenga un aprendizaje más cercano. No simplemente copiar y leer, que es más cognitivo. ¿Ya? Aquí en el 4 se anexan los recursos pedagógicos, pero solamente de las 3 clases. Entonces sería un recurso por clase, yo creo. ¿Ya? En el desarrollo, por lo general, chiquillo, tiene que haber un material concreto. Aquí sí. Si es una guía, tienen que tener una guía para dibujar un mapa, si quieren poner un mapa en blanco, lo anexan, ponen, vamos a pintar ahora las zonas naturales de Chile, ponte tú. Y ahí le copian un mapa en blanco y le van dando las indicaciones, qué color, cómo caracterizarlo, etc. Y también los instrumentos de evaluación, que puede ser una rúbrica, una guía, ustedes lo deciden. Y la guía termina, ¿cierto? Con el documental, ¿cierto? O perdón, cortometraje de Steve Kutz, ¿cierto? Que considera la realidad actual y la rutina y todo lo que vimos ese día. ¿Ya? Eso sería como lo general. No sé si tienen alguna duda, porque la próxima semana se entrega ya. ¿O estamos bien? El tema de la inteligencia no tiene nada que ver con la planificación. O sea, tiene mucho que ver, pero es un tema aparte. Eso ¿Ya? me refiero, la planificación no se basa en la inteligencia Ah, que no, no. escogemos. No, la Ah, ya, planificación de la clase usted la toma de la inteligencia que usted quiera. Pero como ya, es una clase y tenemos que llegar a todo, aquí es distinto, po. O sea, por eso yo le digo que su clase ojalá sea dinámica. Que intente, ah, ¿cierto? ya. Tengamos el ideal de poder llegar a todo, que es difícil. Pero sí, si pueden poner una imagen, hágalo. Si puede tomar un videíto también. Y si puede hacer una guía Claro, también. ¿Por qué? Porque la clase más dinámica se hace más afable. En media horita, ¿cierto? Ocupan dibujar. En la otra media horita, ¿cierto? Los niños hacen, no sé, su guía. Y en la última etapa yo la reviso y la socializo. Y así mi clase es más dinámica. En vez de pararme adelante, ¿cierto? Y leer las 2 horas. Porque eso puede generar, ¿cierto? Que nuestros estudiantes se aburran, no aprendan. Y no es bueno eso, ¿cierto? Por eso siempre dinamismo, chiquillos. Dinamismo. Que la clase tenga de todo un poquito. Obviamente que van a haber clases que obviamente van a tener que ser más fácticas, porque estoy activando conocimiento. Aquí piensen que están empezando la unidad o que la están desarrollando de manera más concreta. ¿Ya? Son las 3 planificaciones. Yo no me especifiqué bien en algo. ¿Ah? NB1, primero básico. ¿Ya? NB2, segundo básico. Y NB3, tercero básico. Yo les dejé la priorización curricular además. Y ustedes pueden escoger, les dije yo, ¿cierto? Eh, uno de cada de estos objetivos de geografía. En primero básico pueden utilizar e identificar Chile en mapa, incluyendo la cordillera de los Andes, o pueden observar y describir paisajes de su entorno, local, utilizando vocabulario, etc. En segundo básico lo mismo, uno solamente. Y en tercero lo mismo. O sea, como son 3 planificaciones, 3 objetivos de aprendizaje. Aquí hay 6. Usted elijan uno. ¿Ya? Y eso, pues. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda que me quiera hacer antes de retirarnos. Una cosa importante para que también sea concreto y el esfuerzo, a medida que se demore en entregar el trabajo, va bajando la nota. Por eso yo di como fecha el 2 de diciembre. Ya, si una persona me la entrega el 2, hizo todo su sacrificio, ¿cierto? Y lo está haciendo de buena manera, yo eso lo valido. Por eso, por ejemplo, ahora quisiera destacar a su compañera que está a punto de ser mamá, que ya ha avanzado un montón en el trabajo. Esa es la actitud. Y que tenga, ¿cierto? Un buen proceso que ya se viene. Ella me mandó un correo, ¿cierto? Me preguntó cómo se hace, así que
es bueno destacar eso, ¿ah? Porque la condición de ella, que es difícil, ahí está dando lo mejor. Y eso habla muy bien del estudiante. Gracias, profe, pero somos un grupo, así que con el grupo hemos trabajado, me han apañado caleta, así que Bacán. junto con mi grupo debo decir que hemos Estamos trabajando. trabajado full. Qué Sí, bueno. Bueno, gracias. de nada, ¿no? Porque eso es importante. Así que todas las bendiciones, que les salga todo muy bien. Entonces terminamos la clase el día de hoy. Espero el trabajo entonces, chiquillo, el día 2 de diciembre. Me lo pueden mandar a mi correo. Ya, ahí lo voy a recibir y después voy a elaborar una planilla Excel donde yo voy a mostrar las notas. Entonces mi correo lo tienen, alejandro.villanueva54@gmail.com. Ahí me lo hacen llegar y después yo lo subo. ¿Les parece? ¿Ya? Para que quede más concreto antes de irme, lo vamos a dejar un ratito aquí escrito, si alguien no lo tiene, ya porque tienes cosas que hacer también, me imagino. Aquí hay un chat. ¿Qué pasa si se cita de internet? No, eso ya lo dijimos, está bien. Se puede también. Y este es mi correo. Lo voy a dejar un ratito para que lo noten. Y nos vamos. 54 gmail.com. Ahí voy a recibir los trabajos, chiquillos. ¿Ya? El 2 de diciembre, hasta las 12 de la noche, ya tienen todo el día para hacerlo llegar. Eso sería. ¿Ya? Estamos, pues. Que tengan una linda término de semana. Nos vemos en la próxima clase. Ya yo voy a dejar toda esta clase ya grabada en ADECA para que la puedan revisar las veces que quieran. Eso sería por hoy día. Cuídense mucho. Nos vemos. Aquí tengo una Chao, pregunta. profe, gracias. Chao, Sí, profe, a ustedes, gracias. que estén muy bien. Chao, Carlos, cuídate mucho. Víctor también. Karina, Ruth, Paula, Carlos, que estén todos bien. Cuídense mucho. Ya, Chao, recordar profe. antes de irme que se está pasando asistencia, que a un registro. No es con nota eso, pero sí piden un registro a las personas que se conectan, que después que se termina la clase de Zoom, queda el registro de todos los que estuvieron, para que lo sepan, ¿ya? Eso. Nos vemos. Ahora sí que me silencio. Chao, que estén bien, chicos. Cuídense mucho.